¿Qué le importan las vidas anónimas, breves, a Galactus? De los Cuatro Fantásticos, Stan Lee y Jack Kirby. La cultura latinoamericana cree mucho en lo místico. Es una de las formas de explicar tantas cosas extraordinarias que suceden en este lado del mundo. Es una de las razones por las cuales el realismo mágico de Gabriel García Márquez fue tan bien recibido. En La maravillosa vida breve de Oscar Wilde, la explicación es mediante las maldiciones. Junot Díaz la llama Foucault en República Dominicana. Es por eso que la novela no solo cuenta la vida de Oscar, sino también, y quizá más importante, la vida de sus antepasados, porque es ahí donde se debe buscar la raíz de tanta desgracia que cae sobre la familia, porque a la larga la historia se repite. La novela es toda una exploración de la idiosincrasia latinoamericana, pero en inglés. Por eso usa, y le queda tan bien, el Spanglish, que no es random, no es como que meta palabras en español porque sí, sino lleva como una cadencia, un ritmo que se siente muy natural. Además tiene a ratos la estructura sintáctica del español, pero traducida al inglés, como si cogieran y metieran en traductor de Google, que sucede mucho cuando las personas que hablan español intentan hablar inglés. No es un bilingüismo como de traducir palabras, sino un bilingüismo más profundo, digamos, más intrínseco dentro de la forma del habla. Dentro de este estilo está muy marcada y se encuentra bastante la forma hiperbólica del habla, como una persona que está hablando y tiene que exagerar todo lo que cuenta, que es muy común dentro del habla latinoamericana y tal vez más común dentro de la gente del Caribe. Hay todo un reflejo del machismo que se vive en nuestra cultura y que no solo afecta a las mujeres, por lo que se espera de los personajes masculinos dentro de la novela. Alguna vez escuché a Junot Díaz hablando como en una entrevista sobre el machismo en Latinoamérica, que es bastante marcado, como la supremacía que se le da al hijo hombre. Él decía que el hombre puede llegar a la casa a las 3 de la mañana con un arpón y ensangrentado y su mamá simplemente le va a ofrecer comida. Es un problema muy latente dentro de la comunidad latinoamericana. Se siente como una crítica muy de frente a veces dentro de la novela. El narrador desde el principio parece un narrador hipostático, omnisciente. Es decir, que como que sabe que está escribiendo, está narrando algo, se dirige al público, o sea, a los lectores. Pero con el paso de las páginas empieza como a dar indicios de su verdadera naturaleza, empieza como a deslizar frases que como anticipan lo que va a suceder. Toda esa anticipación enigmática de lo que va a suceder, como que uno ve indicios y cosas así muy sutiles de qué puede suceder, es lo que hace que la tensión de la novela funcione tan bien. Por eso, además de ser una buenísima novela en lo técnico y en lo estilístico, se lee muy rápido porque uno pasa las páginas porque necesita saber qué va a suceder, porque a la larga no sabe como qué es lo que lo engancha, pero se necesita saber qué va a pasar. Ahora sí, pasando al personaje central de la historia, Oscar Wilde es un nerd vieja escuela, lee Stephen King, lee Dune, lee novelas de ciencia ficción como Paperback, como baratas, que no trascendieron nunca. Lee El Señor de los Anillos, antes de que estuvieran las películas de Peter Jackson. Vivió Star Wars en su auge. Era un aficionado de los juegos de rol. En general era como un nerd que vivía muy encerrado en su mundo. Y en una época en que ser nerd no estaba muy bien visto. Entonces, esto es antes de que The Big Bang Theory le hiciera como una reivindicación a los nerds. Oscar y su familia son inmigrantes en Estados Unidos. Su mamá hace parte como de la primera ola de inmigración de República Dominicana, huyendo de la violencia del país. La vida del personaje principal es un sube y baja. Justo cuando parece que Oscar va a alcanzar la felicidad, como que cae y queda peor que como estuvo antes, porque ha llegado más alto y como que se ilusiona más de que esta vez sí va a poder ser feliz. Su vida está muy relacionada con la de su país natal. La República Dominicana en el siglo XX también caía justo antes de alcanzar la estabilidad. Es una novela muy histórica, gran parte de lo que importa son pies de páginas muy extensos sobre la historia de la República Dominicana, sobre el dictador de la República Dominicana y toda la violencia que se vivió hasta que ya el pueblo dominicano decidió no aguantar más y empezar la revolución. Y no es solo historia como contada por contar, sino que se junta con la historia de Oscar Wilde y su familia. Es más que el básico de historia de la República Dominicana, combinado como con las interpretaciones que el narrador de Junot Díaz hace. Eso fue lo que le hizo ganarse el Pulitzer, de hecho. En La maravillosa vida de Oscar Wilde, la técnica, la estructura, la forma en cómo se cuenta, el narrador, todo como que se amalgama muy bien
y se siente muy natural a la hora de leer. Parece que el narrador se está tomando un café con el lector y le está contando una historia muy increíble que supo de alguien y está como muy emocionado. También esa como emoción del lector contando la historia es lo que hace que tenga tanta fuerza. Tantas digresiones en la novela, como que va al pasado y luego vuelve al presente, o cuenta un dato necesario para poder entender la historia. Todas esas digresiones son muy necesarias y son parte de lo que una conversación normal sería. Por eso es que es tan amena la lectura y tan fácil de leer, digamos. Lo que le da mayor fuerza a esta novela es que sea la historia y la idiosincrasia latinoamericana, pero contada en inglés. La primera vez que lo leí fue en español y por supuesto me gustó mucho, pero luego leerlo en inglés es quizá uno de mis libros favoritos. Me parece que es la entrada de Latinoamérica como continente a Estados Unidos, como que llega a golpear la puerta y decir: buenas, aquí llegamos los latinos. Es la historia de las primeras emigraciones nuestras en busca del sueño americano, como que cuenta la contundencia con que Latinoamérica llegó y entró para quedarse en Estados Unidos.